Muy buenas tardes con todos los participantes. Reciban un cordial saludo y la más cordial bienvenida a esta telecapacitación organizada por el Hospital Belén de Trujillo a través de la Unidad Técnica Funcional de Telesalud. Saludamos a todo el personal de salud que se conecta desde los diferentes establecimientos y servicios hospitalarios. El día de hoy, 23 de marzo, desarrollaremos la telecapacitación con el tema cáncer de colon. Para esta importante actividad académica, contamos con la participación de la doctora Lidia Rodríguez Briceño, médico especialista en gastroenterología del Departamento de Medicina del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, le vamos a estar brindando algunas indicaciones, las cuales son mantener sus micrófonos apagados durante la exposición para poder evitar interferencias. Asimismo, también pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para que al final sean respondidas al finalizar la ponencia. Asimismo, también en el chat del Zoom estaremos compartiendo el enlace para el registro de asistencia, el cual deberán completar para la generación de su constancia de participación. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestra ponente, doctora Lidia Rodríguez Briceño. Es un honor tenerla con nosotros esta tarde. Adelante, la escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto, soy la doctora Lidia Rodríguez, médico asistente del Servicio de Gastroenterología del Hospital Belén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cáncer de colon, con mayor hincapié de repente en la prevención y tamizaje, ¿no? De esta patología que últimamente es muy frecuente y, digamos, es algo muy prevenible también. Entonces, vamos a iniciar y luego espero las preguntas eh, del público, ¿no? Listo. Bueno, aquí tenemos una imagen del colon, ¿no? Aquí vemos todo lo que es el colon ascendente, lo que vendría a ser el colon derecho, porque a veces en nuestros informes ecográficos o de colonoscopías, probablemente algún personal de salud ha visto donde dice, por ejemplo, tumor en colon derecho o afectación del colon izquierdo, etcétera, ¿no? Entonces, el colon derecho incluye todo lo que es el colon ascendente, el ciego, bueno, el apéndice, unos pacientes, hasta el ángulo hepático, ¿no? Que es la flexura aquí, la flexura cólica derecha. Luego viene el colon transverso, eh, luego tenemos el ángulo izquierdo, ¿no? Donde está el vaso, que es, digamos, una apreciación anatómica, el colon descendente, que vendría a ser ya esto, el colon izquierdo, colon sigmoides, recto y ano. Hay alguna literatura que menciona como el cáncer de colon que va desde el ciego hasta el colon sigmoides y otros lo llaman como cáncer colorectal, ¿no? En donde incluyen al recto también, ¿no? Luego también viene el canal anal, según la imagen. Bueno, como definición tenemos que este cáncer se produce cuando se originan estos tumores malignos en el revestimiento del intestino grueso, concretamente en el colon o en el recto. Ya les había mencionado que hay alguna literatura que no incluye a recto. La importancia es porque esta patología es el tercer cáncer más frecuente en el mundo y porque es la segunda causa de muerte por cáncer, ¿no? Entonces vean ustedes la importancia de esta enfermedad y sobre todo en este punto número 3, dice el 90% es curable si se detecta temprano. Entonces es muy frecuente. Es la segunda causa de muerte, sin embargo, el 90%, digamos, pueden ser curados, ¿no? Entonces ahí la importancia de esta enfermedad. Se desarrolla a partir de pólipos adenomatosos. Estos pólipos adenomatosos
pueden, digamos, aparecer pequeñitos y luego ir creciendo, ya generando, llegando a formarse un cáncer en más o menos 10 a 15 años. Esto justifica el tamizaje en personas asintomáticas. Aquí vemos, ¿esto? Ya. Aquí vemos en el lado izquierdo, ¿no? Esto es hasta el año, digamos, 2015, en donde el colon pues estaba ya en el cuarto lugar, ¿no? Ahora, como vemos, tercer lugar en incidencia. Aquí en el lado derecho vemos la tercera tercera causa más común de cáncer en hombres y la segunda en mujeres, la segunda causa de muerte. El 80% se desarrolla según la secuencia pólipo-adenoma cáncer, que luego lo vamos a ver, ¿no? Más adelante. Aquí están los tipos de cáncer colorectal. Estos cánceres en su mayoría son por adenocarcinoma, el 95%. Y luego también tenemos otros tipos de cáncer, ¿no? Los linfomas, cáncer escamoso, hablando en mano, tumores estromales y múltiples otros tipos de cáncer que son pues mínimos, ¿no? En frecuencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad? Tenemos factores de riesgo no modificables y modificables. Dentro de los no modificables, la edad, a partir de los 45 a 50 años. Esto se ha venido cambiando, ya que, digamos, antes decían cáncer a partir de los 60. Entonces se hacía un tamizaje a partir de los 60 años. Conforme iba aumentando en frecuencia, se iba, digamos, recortando la edad de inicio, ¿no? Para pensar en esta enfermedad. Tanto así que las últimas bibliografías dicen a partir de los 50, pero sin embargo, en países como el nuestro, Colombia, Chile, en donde, digamos, la frecuencia es un poco más alta, esta edad se ha recortado hasta los 45 años. Entonces, lo menciono porque probablemente hayan visto o pueden, ¿no? leer alguna literatura en donde dice que el tamizaje es a partir de los 50, 55, ahora pues estamos 45, incluso hay algunos países en donde la incidencia es mayor que a partir de los 40 años, ¿no? Entonces actualmente a partir de los 45. ¿Qué otro factor no modificable? El antecedente familiar de cáncer, ¿no? Sobre todo en familia de primer grado, padres, ¿no? Hermanos, hijos. El antecedente de haber tenido pólipos en algún examen endoscópico previo, ¿no? El diagnóstico, el tener algún diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, y si tenemos algún síndrome hereditario, los síndromes de Lynch, poliposis edematosa familiar, esto vendría a ser el resto, digamos, de lo que habíamos mencionado por acá, donde dice el 80% se desarrolla según la secuencia de pólipo-adenoma. Ya hay un porcentaje que básicamente es por tener herencia, ¿no? Ciertos genes eh, como el síndrome de Lynch, que nos podría llevar a tener un cáncer. Dentro de los factores modificables tenemos la dieta alta en carnes procesadas. Esto ya se ha conversado múltiples veces, lo hemos escuchado en varias oportunidades, hablar sobre, digamos, qué es lo que nos aumenta tener un cáncer gástrico, un cáncer de mama, un cáncer, etcétera. Entonces, también digamos, forma parte como un factor de riesgo para tener esta enfermedad. La obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, y por aquí vamos a ver algunas evidencias, ¿no? En algunas investigaciones que nos dice que mientras más, digamos, obesos seamos, más predisposición de cáncer, mientras más consumo de carnes o productos embutidos o procesados, digamos, más predisposición al cáncer, ¿no? Aquí tenemos entonces una imagen en donde lo dividen los factores no modificables, la edad, antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes de pólipos y los modificables, como había mencionado, el tabaco, el consumo elevado de carnes rojas, esto es importante, ¿no?
todas las parrillas que a veces se consumen, el hecho de consumir carne roja ya es un factor de riesgo. El hecho de consumirlo en tipo, digamos, parrilla también es otro, aumenta este factor de riesgo, ¿no? La obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el consumo de grasas, etc. Aquí tenemos una tabla en donde nos muestra el riesgo acumulado de cáncer colorectal en la población según, digamos, nuestros antecedentes, ¿no? Por ejemplo, dice, riesgo en población general, el riesgo acumulado es el 6%. Pero si esta población tiene un familiar de primer grado, este riesgo aumenta de 2 a 3 veces, ¿no? De tener cáncer. Si tenemos 2 familiares de primer grado, aumenta el riesgo de 3 a 4 veces, etcétera. Si tenemos un familiar de primer grado que ha sido diagnosticado en edad joven, o sea, antes de los 50 años, también tenemos un riesgo mayor. Y vemos cómo ahí va disminuyendo si es que tenemos familiares de segundo o tercer grado, los abuelitos, primos, ¿no? Tíos. Eh, y si tenemos familiares también con antecedentes de pólipos adenomatosos, también tenemos un riesgo de tener también nosotros pólipos, ¿no? Entonces, esto es importante, como vemos acá, eh, tener nuestra genética, ¿no? Estudiada, cuántos de nuestros familiares han sido diagnosticados, han sido evaluados con pólipos, con antecedentes de cáncer, ¿no? Aquí es alguna evidencia que les había mencionado en cuanto a la obesidad. Miren, si es que una persona tiene un índice de masa corporal más de 30, incrementa el riesgo en un 30%. Vemos cómo el riesgo aquí en una población en general es del 6%, pero cómo en pacientes en donde el índice de masa corporal es más de 30, el riesgo aumenta, digamos, 4 o 5 veces más, ¿verdad? Por cada dos, digamos, eh, números del índice de masa que aumente, el riesgo es 7 veces mayor. Ahora, bueno, digamos que la Organización Mundial de la Salud ya no ve la obesidad tanto en función del índice de masa corporal, sino en función de la medida del perímetro abdominal, entre otros. Entonces vemos aquí, miren, el aumento de 2 centímetros de la circunferencia abdominal incrementa en un 4% este riesgo. El riesgo es 30% más en varones que en mujeres, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores que nos protegen de esta enfermedad? La alimentación. Uno, evitando todo lo que ya hemos mencionado, las carnes procesadas, las carnes rojas, embutidos, evitando el sedentarismo, ¿no? Y los que nos protegen es la dieta rica en fibra, frutas, verduras, actividad física, mantener el peso saludable, disminución de la carne procesada y los tamizajes oportunos. ¿Qué podemos hacer entonces? Manteniendo nuestro peso saludable, consumiendo productos que tengan, que sean muy ricos en fibra, como las frutas, ¿no? Los cereales, fibra, ¿no? Agua, realizar ejercicio de 3 a 5 veces por semana. Aquí dice al menos 150 minutos de actividad, digamos, de intensidad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa a la semana. Comer bien, consumir líquidos, agua, ¿no? Evitar el estreñimiento, evitar comida chatarra, como vemos al lado izquierdo, ¿no? Esta es la secuencia de adenoma carcinoma, en donde vemos cómo de tener una mucosa normal, ¿no? Aquí está la mucosa, submucosa, muscular, que son las capas de nuestro colon. Cómo de tener una mucosa, digamos, normal, va iniciando la proliferación celular, provocando la formación de pólipos. Estos pólipos, digamos, desde que aparecen, pueden ser pólipos hiperplásicos, pólipos adenomatosos. Dentro de los pólipos adenomatosos, tenemos los adenomatosos tempranos, tardíos,
con displasias, ¿no? Displasia leve, displasia de bajo grado, de alto grado, y luego esto se va convirtiendo, pues vemos aquí en un adenocarcinoma y luego ya ser un cáncer invasivo, ¿no? Que traspasa nuestra muscular y se va pues a otros órganos. Este proceso en promedio dura de 10 a 15 años, ¿no? Por eso es importante el tamizaje. Entonces, vimos aquí cómo los pólipos pueden formarse. Ya les había mencionado, hay diferentes tipos de pólipos, los adenomas, los cerrados y los hiperplásicos. Los más benignos, digamos, son los pólipos hiperplásicos. En su mayoría son todos benignos, tienen un bajo riesgo de malignización, ya que ahí recién, digamos, está formando esta irregularidad de la mucosa, este crecimiento, esta proliferación, ¿no? De la mucosa. Ahora, no todos los pólipos tienen el mismo riesgo, es cierto, por eso es que todo pólipo, toda lesión que se saque del colon tiene que ser revisado por anatomía patológica. También tenemos los adenomas, que pueden ser adenomas tubulares, túbulo velloso, velloso. Eso nos lo va a dar el resultado ya la anatomía patológica. Estas sí pueden ser lesiones premalignas, digamos, si es que son mayores a 10 milímetros, tiene un componente velloso o si ya tiene algún grado de displasia. También tenemos los pólipos cerrados, tipos sesi, el adenoma cerrado tradicional, los cuales también pueden progresar a un cáncer colorectal. ¿Cómo es el seguimiento, digamos, de estos pólipos detectados en una colonoscopía? Digamos que si en una colonoscopía un paciente le encuentran todo normal, su colon ha estado limpio, con una buena preparación, bueno, no está agregado aquí en mis diapositivas, pero quería mencionar, ¿no? Que hay una clasificación que es la escala de Boston, que nos sirve para ver qué tan limpio estuvo mi colon, ¿no? Se puede decir que el colon estuvo perfectamente limpio cuando uno tiene una puntuación de 9, 9 de 9. Entre 8 y 9, pues está limpio y eso nos permite observar de mejor manera el colon. Entonces, si concluye este examen que no se encontró pólipos, digamos que es más confiable, ¿no? De que no haya ninguna lesión. Y en ese caso, su próxima colonoscopía debería ser a los 10 años, como mencionan ahí. Si es que han encontrado pólipos, va a depender si fue de 1 a 2, si son menos de 1 centímetro, entre 7 a 10 años, si encontraron más adenomas o si son más de 1 centímetro, ya la próxima colonoscopía, como vemos ahí, es en 3 años, o si alguno de ellos, de los pólipos, tuvo displasia de alto grado, igual, dentro de los 3 años. Como dice ahí, explicar que esto depende de que el pólipo haya sido extraído de forma completa, ¿no? Y que haya tenido una preparación adecuada. Esto valorado bajo la escala que les había mencionado, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico del cáncer de colon? Tenemos varios métodos diagnósticos. El primero es un enema doble contraste. En realidad eso ya es como que antiguo, ¿no? Ahora porque contamos ya con la colonoscopía, pero digamos que eso todavía nos ayuda, sobre todo en pacientes que son reacios a la colonoscopía o en pacientes que no pueden ser preparados o no pueden ser, no desean hacerse la colonoscopía, en pacientes que están, digamos, con alguna suboclusión o que la colonoscopía haya sido frustra. Entonces, nos sirve todavía, digamos, en ciertos casos este examen, ¿no? Tiene una sensibilidad del 85 al 90%, como vemos ahí. Sirve más que nada o se llega a evidenciar lesiones cuando son mayores a 1 centímetro, ¿no? Es importante aclararlo porque, como les dije, los pólipos pueden ser pequeñitos, esos no van a ser detectados a través de este método, ¿no? También tenemos las ecografías, pero más que nada la ecografía ya es para lesiones pues mucho más grandes, ¿no? Tumores propiamente o para descartar metástasis, ¿no? A veces un paciente se hace una ecografía de forma preventiva o por un dolor pensando que es vesícula y de pronto le encuentran múltiples lesiones hepáticas sugerentes de secundarismo. Entonces, en esos tipos de pacientes, lo primero que se sospecha es que tengan un cáncer de colon, ¿no? Porque es, digamos,
la primera opción que haga metástasis a hígado. Entonces, más que nada la ecografía nos sirve en ese tipo de casos. También tenemos la ecoendoscopía, ultrasonido endorrectal, que básicamente sirve para ver lesiones en recto, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, puede ver si es que hay una lesión a nivel de qué capa, hasta qué capa, digamos, penetra, mucosa, submucosa, etcétera. También es un método, digamos, diagnóstico. Bueno, las tomografías, el PET, el PET-CT, que también nos llegan a determinar si es que hay tumores, si hay metástasis, si hay compromiso ganglionar, ¿no? También. La colonografía virtual, esta colonografía también nos llega a detectar pólipos. Algunos nos mencionan a partir de medio centímetro en adelante, otros a partir de 1 centímetro. Esto en el caso del paciente, digamos, no desee hacerse la colonoscopía o haya algún impedimento o que haya tenido una colonoscopía frustra. Cuando hablo de colonoscopía frustra es porque hay pacientes que se someten al procedimiento y que en los ángulos, como hemos visto ahí, en los ángulos anatómicos del colon, que hayan sido operados, las cicatrices y adherencias, pues no permiten el ángulo, está muy doblado el colon, entonces es doloroso y, digamos, un poco que limita hacer el examen. Entonces, en esos casos podemos recurrir a la colonografía virtual, ¿no? La colonoscopía es el método por excelencia para el descarte de cáncer de colon, sobre todo porque nos permite visualizar la lesión, el pólipo, el tumor, el cáncer o lo que haya y nos permite también hacer una terapia, ¿no? A la vez, ya sea retirar el pólipo o ya sea la toma de biopsia para el diagnóstico o confirmatorio del cáncer de colon, ¿no? La tomografía que también nos ayuda a ver, digamos, las lesiones primarias y metástasis, ¿no? Compromiso también ganglionar. Adicional a las tomografías, las resonancias igual. En cuanto al tamizaje, tenemos el tamizaje se debe realizar a pacientes asintomáticos. Esto es importante, sobre todo para el manejo, digamos, consultorios de medicina, medicina general, en periferia, nosotros mismos, con nuestros familiares y demás, que el tamizaje es para pacientes que no tienen síntomas, ¿no? Porque si ya hay síntomas, el paciente ya debería ir de forma directa hacia un examen como la colonoscopía. Pero el tamizaje es para detectar pacientes que podrían tener, ¿no? Sobre todo pólipos y realizar procedimientos luego. Entonces, el objetivo es sobre todo detectar pólipos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el 90% de estos pacientes con cáncer se pudo haber detectado de forma inicial y así evitar que haya llegado a un estadio avanzado, ¿no? Eh, Aquí nos dice, reduce la mortalidad hasta un 60% hacer este tamizaje. ¿Qué métodos de tamizaje tenemos? Tenemos la sangre oculta en heces, que en este caso es el inmunoquímico, el FIT, que se realiza de forma anual. Aquí, bueno, nos menciona que es barato, es fácil, claro, pero no todos los lugares lo tenemos, ¿no? En el país sí lo hacen, pero digamos de forma particular, ¿no? En un hospital, probablemente en un puesto de salud, tengamos este examen. Tenemos la alternativa que es el examen de Tevenon. Entonces, ya sea el examen de Tevenon o el examen de sangre oculta a través del FIT, ambos, ¿no? Son, digamos, fáciles de realizar, económicos y se debe hacer de forma anual. Se debe empezar a partir de los 45 años en adelante, repetir de forma anual. Si es que en algún momento me saliera un examen positivo, el paciente debería ir de forma directa a una colonoscopia. Como está resaltado ahí en amarillo, dice nunca repetir el FIT. O sea, si ya me salió positivo, no es que no, pero de repente me hago otro examen y a ver si sale negativo, porque puede que me salga negativo, ¿no?
Pero si ya tengo un examen positivo es suficiente para que el paciente se haga colonoscopía. Y esto lo menciono porque de verdad que en consultorio he tenido varios pacientes, sobre todo el sexo masculino, que son reacios al examen de la colonoscopía. Y cuando vienen referidos por un TB positivo, solicitan que se le vuelva a realizar otro aquí en el hospital para verificar si es que es verdad o no lo del examen. Entonces, es importante aclarar. También tenemos el test de ADN fecal, también lo hacen, pero de forma particular. Tiene mayor sensibilidad, pero bueno, es más costoso, se hace cada 3 años. La colonoscopía, como dice ahí, cada 10 años, pero esto va a depender. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Que cada 10 años en pacientes que no hayan encontrado nada malo, pero si se le ha encontrado algún adenoma o algo, dependiendo de la biopsia, va a modificarse, ¿verdad? Lo habíamos visto en una diapositiva anterior. Sigmoidoscopía, porque pacientes, digamos, en edad joven, por ejemplo, 40 años, 35 años, que en algún momento se han realizado sigmoidoscopías, o sea, una colonoscopía izquierda nada más, digamos, han querido descartar porque ha tenido algún sangrado, que probablemente haya sido por hemorroides, pero a veces piden, digamos, solo sigmoidoscopía. En este caso se realiza cada 5 años. La limitación o el problema aquí es que el cáncer de colon puede darse en cualquier parte del colon, el colon derecho, izquierdo, transverso, etcétera, ¿no? La sigmoidoscopía solo evalúa 50 centímetros de nuestro colon, ¿no? La colonografía por tomografía, que ya la habíamos mencionado también, cada 5 años. La prueba de sangre oculta en heces, vemos aquí que tiene una sensibilidad buena. El FIT es de mayor sensibilidad, ¿no? 7%. La colonoscopía puede llegar hasta un 90%, siempre y cuando esto va a depender pues, de la preparación, ¿no? Si la colonoscopía pues, estuvo bien limpio el colon cuando le hicieron el examen. Sigmoidoscopía, también tenemos ahí su sensibilidad, especificidad, pero lo malo de este examen, la colonografía, es que para pólipos mayores a 1 centímetro. Esto es lo que nos permite ver la colonoscopía, miren. Tenemos lesiones desde lesiones pequeñas, que son lesiones sésiles, a lesiones, múltiples lesiones o a lesiones ya más grandes que aquí endoscópicamente lo vemos, digamos, distinto, ¿no? A la imagen que está aquí en el lado izquierdo superior. Digamos que esto es más posibilidad de que aquí sí tenga algún grado de displasia, ¿no? Y también nos permite detectar, pues, los adenocarcinomas, como vemos en el lado derecho, ya porque es más irregular, más grande, se le ve ahí que está sangrando incluso, ¿no? La colonoscopía nos permite sacar biopsias, cosas que no lo vamos a hacer, obviamente, con la colonografía virtual, ni tomografías, ni imágenes, ni nada, ¿no? ¿Cuándo iniciar? Ya lo habíamos visto, riesgo promedio, 45 años. En las opciones, el FIT o el Tevenon en nuestro caso, y la colonoscopía, ¿no? ¿Cuándo tengo un riesgo alto? Cuando tengo familia de primer grado que haya sido diagnosticado antes de los 60 años, ¿no? En este caso, me tengo que hacer un examen de colonoscopía antes, a los 40 años o 10 años antes del diagnóstico del familiar. Hay pacientes, por ejemplo, tengo un hermano que le han diagnosticado cáncer de colon a los 40 años. Entonces, yo tendría que hacerme el examen, digamos, 10 años antes, significa a los 30 años, ¿no? Entonces, esto es más o menos el riesgo alto que nada habla de lo familiar, ¿no? Y si tengo enfermedad inflamatoria intestinal, como un Crohn o una colitis, la vigilancia debería ser cada 8 a 10 años, dependiendo, ¿no? Si también fue normal la colonoscopía o si ya tuvo otras cosas, nos vamos a adaptar al cuadro en donde mencionamos si tuvo un pólipo, dos pólipos, de acuerdo al tamaño, ¿no? Y de acuerdo a la anatomía patológica. ¿Qué síntomas nos da, digamos, el cáncer de colon? Síntomas de alarma. En este caso, como yo les había mencionado, ya no es tamizaje, porque si el paciente viene con sangrado, por ejemplo, con una anemia crónica, ¿no? Si ya viene con pérdida de peso, eso ya no es tamizaje, ¿no? Ese paciente ya debería ir, digamos, de forma directa a hacerse algún examen endoscópico.
Los signos de alarma son el sangrado rectal, la anemia, el cambio en el hábito intestinal. Hay pacientes que dicen, de pronto yo hacía mis deposiciones normales, pero ya desde hace un año sufro de estreñimiento o sufro de diarreas, ¿no? Eh, digamos, el cambio es constante, entonces también, ¿no? Es un síntoma de alarma, de pérdida de peso de forma inexplicable, el dolor abdominal persistente. En esta imagen vemos, ¿no? Por ejemplo, si el cáncer o el tumor, ¿no? Lo que esté, digamos, alterando está hacia el lado derecho, hacia el colon derecho, lo que va a primar es el dolor, como vemos ahí. El dolor en un 80%. El palpar una masa, el 70%. Sangrados, digamos, rectales, no se va a ver porque va a estar en el colon derecho, ¿no? Para que se llegue a ver hasta el recto, el ano, pues se va a ver más que nada esas oscuras, no un sangrado. Voy a ver también una pérdida de peso, vómitos, obstrucción, mínimamente en el lado derecho. Sin embargo, en el lado izquierdo, lo que va, digamos, dar en menor porcentaje es el dolor, se palpa una masa también, pero menos, digamos, menos frecuente que si fuera en el lado derecho. El sangrado, cambio en las deposiciones. Esto es, digamos, lo que predomina, ¿no? Cambio en las deposiciones. Nos hace pensar que pudiera haber algo en el lado izquierdo. Vómitos, pérdida de peso, eso de forma mínima, caso diferente, ¿no? Con el lado derecho, en donde la pérdida de peso es en el 50%, miren. Aquí sí va a haber más posibilidades de obstrucciones. En el lado derecho vimos obstrucción en un 5%, sin embargo en el lado izquierdo obstrucción en un 20%, ¿no? Y en el recto lo que va a predominar es, digamos, el sangrado, ¿no? Ahí sí se va a evidenciar el sangrado, cambio en el hábito de las deposiciones, pérdida de peso también, una obstrucción muy poco probable, ¿no? Entonces, tenemos nuestro paciente de 45 años, asintomático, le realizo el tamizaje. Tengo dos opciones. O le hago su prueba de Tevenon o el FIT, ¿no? De forma anual y cuando me sale positivo lo envío a colonoscopía o mayor de 45 años si es que tengo, digamos, en el hospital o donde la colonoscopía, lo envío para su colonoscopía. Y si es que fue todo normal, cada 10 años. Si no, nos regimos a la imagen que les había mencionado. Entonces, ¿cuál es el rol aquí, digamos, del médico en el puesto de salud, en el centro de salud, ¿no? De los serumistas o todo personal de salud que esté en contacto con pacientes de mayores de 45 años? Uno, identificar los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Obeso, sedentarismo, consume alcohol, tabaco, cómo es su alimentación, su riesgo familiar, ¿no? Eh, educación al paciente en cuanto a la alimentación y la solicitud de pruebas de tamizaje. Esto va a incluir el TB, como le digo, y un hemograma pues para ver hemoglobina, ¿no? Y ver si hay anemia. Y luego derivar a donde amerite. Y hacer el seguimiento también, es importante, ¿no? Aquí tenemos un caso clínico. Uy, se copió todo. Ya está la respuesta acá. Pensé que me iba a salir. Y bueno, paciente, mujer de 47 años, asintomática, sin antecedentes familiares, consulta por control de salud. ¿Qué conducta? Habíamos visto que tenemos dos opciones: solicitar el FIT, o en este caso el Tevenon, lo que tengamos, y la otra opción es solicitar colonoscopia. ¿No? Ahí vemos qué conducta es la más adecuada, cualquiera de las dos, ¿no? Este paciente es asintomático y es mayor de 45 años. Si se realiza el FIT y sale positivo, ¿qué hacer? Colonoscopia, ¿no? Ya vimos, el FIT nunca se repite, ¿ok? Nunca se repite. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora, por esta información tan valiosa que nos ha brindado esta tarde. También agradecemos a nuestros participantes por su conexión. Vamos a pasar en estos momentos a la parte de las preguntas. Por favor, si tuvieran alguna duda, alguna sugerencia, pueden dejar sus consultas o dudas en en el chat de la plataforma Zoom para que nuestra especialista las pueda responder. Entre tanto, doctora, voy a ir leyendo las preguntas que ya nos han venido dejando nuestros participantes. ¿Está bien? Como primera pregunta nos comentan, doctora, buenas tardes. ¿Cada qué tiempo es recomendable realizarse un chequeo de prevención? Gracias. Ya, como lo había mencionado, el inicio es a partir de los 45 años. Estamos hablando de cáncer de colon, ¿no? Entonces, el inicio, pacientes asintomáticos, yo no tengo ningún síntoma, pero ya cumplí 45, entonces debería hacerme un tamizaje, ¿no? En este caso, si de repente en mi hospital no cuentan con colonoscopía, mi examen de Tevenon o el FIT, ¿no? Si es que me saliera positivo, se tendría que referir para hacer su colonoscopía. Si la colonoscopía me sale, digamos, negativa para cáncer o pólipos, ¿cada qué tiempo? Cada 10 años. Pero si en la colonoscopía me encontraron algún pólipo, uno o dos pólipos, menos de 1 centímetro, digamos, cada 7 o cada 10 años, si fueron más de 1 centímetro, según la anatomía patológica, por ejemplo, si es que tuvo displasia, ya se repetiría cada 3 años. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, buenas tardes, doctora. Una consulta. En caso que el paciente sangre con sus evacuaciones, ¿es un paciente predispuesto a tener cáncer de colon? Todo sangrado, como habíamos visto en una diapositiva en donde mencionaba que pensar en un cáncer de colon, sobre todo en el lado derecho, no nos da un sangrado evidente, o sea, que nosotros podamos ver en nuestras deposiciones. Sin embargo, si es que hay algún tumor, por ejemplo, en el colon sigmoides o en el recto, sí nos va a dar sangrado. Entonces, si hay un sangrado rectal, sí es un factor de riesgo para pensar en cáncer de colon, en este caso izquierdo, ¿no? Que sería el más frecuente, o en recto, no recto. No todo lo que sangra es hemorroides, ¿no? Porque, bueno, tal vez sería motivo de exposición, pero eh, eh, dentro de las primeras causas de sangrado son las hemorroides, vertículos y los tumores, ¿no? En este caso un cáncer, ¿no? Que puede ser de colon o de recto. Entonces, todo paciente que sangra se tendría que descartar de que no sea pues por un tumor, ¿no? Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Justamente acá también nos preguntan sobre el tema de las hemorroides. Nos comentan, ¿las hemorroides por estreñimiento crónico podría ser un signo para tener a futuro cáncer de colon? No, las hemorroides son dilataciones venosas, o sea, el canal anal, que es más o menos 4 o 5 centímetros largo, tiene, ¿no? Dentro de su anatomía bastante irrigación por venas, arterias, y estas, digamos, se hinchan producto de la obesidad, el estreñimiento, alimentación, etcétera, y van formándose las hemorroides, pero eso son más que nada dilataciones venosas. Y como vimos, el cáncer de colon es cuando empieza a crecer la mucosa, que es como que la piel del colon, para que se entienda así, ¿no? Es como que es el revestimiento, la piel, en otras palabras, ¿no? Del colon, empieza a crecer ciertos, como un lunar de carne y luego va creciendo, creciendo, tumores, pólipos, perdón, y luego ya se van convirtiendo pues en un cáncer. Es diferente, ¿no? O sea, cómo se originan los hemorroides, no tiene nada que ver. Lo que quisiera que quede claro es de que no todo sangrado es por hemorroides, ni todo sangrado es por cáncer, o sea, mejor dicho, si viene un paciente con sangrado rectal, no puedo
de pronto asumir que solo es hemorroides. O sea, siempre es importante la sospecha de que pudiera tener un cáncer, ¿no? Sobre todo si está dentro de las edades que les he mencionado, más de 45 años, y si identificamos otros factores de riesgo. Muy bien, doctora, gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan por aquí, doctora, en un paciente con diverticulosis a quien se le retiró 10 centímetros de colon, ¿con cuánta frecuencia debe realizarse un examen, ya sea ecografía, colonoscopía, etcétera? ¿Y cuál sería el indicado? Quisiera saber por qué motivo se le retiró parte del colon. A ver si nuestro participante de repente quiere hacer uso del micrófono o nos podría escribir aquí en el chat del Doctora, Zoom. buenas tardes, ¿cómo está? Le saluda Paola Pinzón. Y mire, sí, mi hermana fue operada en el año 2021 de diverticulosis. Al principio, los análisis parecía que le hicieron una colonoscopía, le hicieron, y utilizamos al médico patólogo. Y bueno, hubieron unas discrepancias allí y finalmente no era cáncer, me dijeron. Pero le retiraron 10 centímetros porque decían que todo eso había obstruido la luz del recto, ¿no? Y no podía evacuar, se le había formado esos 10 centímetros endurecido hacia el lado izquierdo y se le retira, ¿no? Fue tratada y operada en el IREN, pero ahora ya le han dado de alta. Y le han dicho nomás que tiene que pasar su consulta en Belén o en regional, pero cuando le pregunté al médico con cuánta frecuencia, me dijo, eso ya va a determinarlo el médico a donde usted asista. ¿Y la Por patología eso que, era mi pregunta. y la patología que salió? En un laboratorio, bueno, el del IREN decía que no era cáncer, ¿no? No era cáncer. Sin embargo, yo tengo la historia y en algunos momentos sí le han puesto cáncer, ¿no? Y en otros salía que eran unos parásitos, no recuerdo el nombre porque no lo tengo a la mano. Y bueno, como le repito, le han dado el alta, ya será un mes, porque fuimos a que le hicieran sus exámenes y le dijeron, ya no perteneces al IREN, ahora tienes que ir a verle a una regional. Y ya que se ha dado el caso, por eso es mi pregunta, quería saber a qué servicio tiene que acudir, con cuánta frecuencia tiene que evaluarse, porque ella todavía tiene un ligero dolor en la parte izquierda, ¿no? Hay alimentos, inclusive quería ver una nutricionista porque hay alimentos que le producen dolor, algunas frutas, y no sé si de pronto debería dejar de comerlas. No he tenido oportunidad de conversar con la nutricionista en IREN porque en realidad es tiene bastante demanda y no alcanzamos nunca a encontrar cupo. Por eso era mi pregunta. Pacientes que hayan sido, digamos, operados con el diagnóstico de cáncer de colon, eh, es importante la patología, ¿no? Porque si por ahí sí fue un cáncer que obstruyó y que por ahí resecaron esa parte de colon, el control con colonoscopía es al año. Y luego va a depender, ¿no? Si es que le encontraron algo en esa colonoscopía o no. Si no le encontraron nada, ya cada 2 años, cada 5 años y así se va prolongando. Digamos que lo normal en un colon normal es cada 10 años. Si es que no fue cáncer, si no fue cáncer y me resecaron porque me obstruí, no sé, el colon se obstruyó solo por las heces, digámoslo, el control entraría como que un paciente de la población normal, o sea, cada 10 años. Entonces ahí, digamos, estaría para verificar los datos, ¿no? De anatomopatológicos, si es que tuvo sospecha o no. Los divertículos no obstruyen, los divertículos son como unas bolsitas que se forman en el colon, son como unas pequeñas hernias, no obstruyen, más bien sus complicaciones son el sangrado, la infección y la perforación, ¿no? Entonces, en esos casos también pueden ser operados en el caso de que esté perforado, por ejemplo, o que esté infectado, pero si se ha obstruido, como dices, no está muy claro ahí el dato, pero si es que ha habido sospecha de cáncer, el control sí debería ser al año, con colonoscopía. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Bueno, vamos con las últimas preguntas, ya para poder dar por finalizada la telecapacitación. Nos comentan por aquí, doctora, buenas tardes.
¿Cómo diferenciar el sangrado por fisura anal del sangrado por cáncer de colon? Gracias. Eh, Más que nada aquí nos va a ayudar el examen físico, ¿no? Si yo lo evalúo al paciente a la inspección, las fisuras anales por lo general se ven en los repliegues, ¿no? Aperturamos la parte del ano y ahí se ven soluciones de continuidad o unas líneas medias blanquecinas, incluso ahí con restos de sangre también. Y otro es la clínica, ¿no? El paciente te dice cada vez que hago mi deposición me arde, me duele, ¿no? O sea, soy estreñido, etcétera. El sangrado también, ¿no? Cuando es un rojo vivo, eh, que no está, digamos, que no es abundante, ¿no? Las fisuras son esos son rasgos de sangre, generalmente son dolorosos a la deposición y al examen físico, ¿no? La diferencia, porque el cáncer de colon, como habíamos visto, pues es más hacia adentro, ¿no? Entonces ahí lo que va a haber más es dolor, pero abdominal, no anal, ¿no? Y el sangrado incluso puede ser no evidente en pacientes con sospecha de cáncer de colon derecho, por ejemplo. O sea, tendría que ser la diferencia. En el colon izquierdo hay sangrado evidente, pero digamos no hay un dolor para defecar, ni al examen físico tampoco. No, no habría alteraciones tampoco, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Vamos a dar por cerrada esta sesión de preguntas. Tenemos más preguntas, pero les hacemos recordar que pueden generar estas preguntas también en nuestro canal de YouTube, donde vamos a subir esta telecapacitación y vamos a hacer lo posible por responder todas sus dudas. Muchas gracias, doctora Lidia Rodríguez Briceño, por su valiosa participación en esta telecapacitación. Ha sido un verdadero gusto contar con su presencia y aprendizaje el día de hoy. Agradecemos también a todos los profesionales de la salud que participaron en esta actividad y les recordamos registrar su asistencia en el enlace compartido en el chat para poder generar correctamente sus constancias. Asimismo, también le invitamos a seguir nuestras actividades académicas organizadas por la Unidad de Telesalud del Hospital Belén, en donde pueden ustedes unirse a nuestro canal de WhatsApp para que puedan ver todas las programaciones de las telecapacitaciones que tenemos durante este año 2026. También contamos con nuestro canal de YouTube, donde pueden ver esta telecapacitación que está siendo grabada y puedan dejar también sus comentarios y a la misma vez también se puedan suscribir para que puedan ver todos los videos que tenemos en la plataforma. Sin más que decir, vamos a dar por finalizada esta telecapacitación. Les deseamos a todos un excelente día. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, y que tengan muy buenas tardes. Gracias.